Bienvenidos a mi caravana ambulante. Hoy os traigo una ensalada alemana. Mi hermana, que ha vivido allí muchos años, la hace casi siempre. Yo aquí en mi caravana la preparo a mi estilo. Gusta a los niños, a los mayores y a todos los públicos. Y cuando hay hambre, me soluciona el tema. Para esta receta necesitamos patatas, hinojo, cebolla, mayonesa, yogur, ajo, los frankfurts alemanes, miel, las alcaparras y unas hierbas frescas. Dejamos hervir las patatas unos 15-20 minutos. Las patatas ya están frías y ahora solo falta cortarlas. Yo no le quito la piel porque no me importa, pero si no las peláis, como queráis. Y esta es la parte de los carbohidratos que nos van a dar la energía que necesitamos para cuando vamos de acampada, de paseo o de picnic. Y las salchichas de Frankfurt que nos dan ese toque alemán. Estas están ya hervidas, las salchichas de Frankfurt nos gusta siempre pasarlas por la paella, pero en verdad no hace falta. Y ahora el toque avinagrado de las alcaparras. Podéis usar pepinillos, aceitunas también. Aquí vamos mezclando y ahora vamos a por el hinojo. El hinojo es uno de aquellos ingredientes así un poco especiales, muy aromáticos, a mí me encanta, que podéis poner en ensaladas y también guisar. Y ahora un toquecito de cebolla y también cortamos a tiras bien finas, así me pongo los deditos para proteger las yemas de los dedos, pero también hacer el corte igualito y perfecto. Y añado aquí la cebolla. Y ahora solo nos falta la salsita. Un diente de ajo, un poco de mayonesa, yogur, un poco de sal y las hierbecitas que nos van a dar un sabor más intenso y curioso. Cebollino, eneldo y algo de perejil que también ha caído. Y un toque de miel que podéis poner, azúcar, también ponen melaza, algún sirope sabrosón. Y ahora solo nos falta mezclar. Y la salsa la pondré por encima, la podéis añadir ahora, si ya es para servir en vuestra terracita de casa. Pero yo, como me voy a ir de picnic con esta maravilla, la voy a poner encima. A mí me gusta bien de salsa, ¿A vosotros cómo os gusta? Esto va a estar buenísimo. Tapamos y nos vamos por ahí. Y después de una buena caminata, aquí tengo mi recompensa. Y aquí, en estos botes, podéis poner lo que queráis, cualquier ensalada de pasta o de arroz. Y no olvidéis seguirme aquí en Canal Cocina.